Hey, bienvenidos a Genuino Podcast, un nuevo episodio. Estoy con Evelyn. ¿Cómo Hola, estás? amor. Tiempo ¿Cómo sin estás? verte. Muchos episodios sin vernos, Muchos episodios sin ver. No, No, del mentiras, tercero al no, cuarto sí, pasamos sí. viéndonos. No, pero parece que ha sido mucho, la verdad. Pero bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno verles. Gracias a todos por sus mensajes, por sus palabras en los Reels, ¿verdad? En YouTube, en los TikTok. Gracias por sus mensajes, por contarnos que ha sido de tanta bendición. De verdad, estamos bastante Es increíble porque a medida que, viajamos y vamos a algún lugar, la gente dice, he visto el podcast. Ajá, han visto He visto el episodio. podcast. Qué bueno. O cuenta uno cosas y dice, esa ya la escuché en el podcast. Y yo, como bendito, sí, están O escuchando. sea, están conectados. Qué Qué bien, bueno. qué bien. Pero bueno, tenemos unos episodios maravillosos que vienen adelante. El de hoy está Padrísimo. bomba, padrísimo. Y quédate porque seguro va a ser de mucha bendición. Gracias a mis playeras, no se trata de mí. Patrocinadas por No se trata de mí. Diego Rossi. Gracias a todos los que siempre a donde vamos adquieren mis playeras. Sí, gracias a todos. Nos bendicen de verdad. increíblemente. Genial. Y bueno, quiero empezar contándoles una historia. A ver, dale. Y es la historia de una parejita de novios que se casan, enamorados, felices, ¿no? Y la primera noche de casados, Ajá. ella le dice, mi amor, yo creo que se metieron los ladrones, ¿no? Se metieron los ladrones y el hombre asustado se baja al primer piso a buscar a ver si está el ladrón a medianoche y pues no están los ladrones. El esposo le dice, mi amor, pero no había nada, ¿no? Así Tenga paz. pasan las semanas y todas las semanas se ve, por lo menos una vez a la semana siempre decía, mi amor, se metieron los ladrones. Así que el Todo, hombre, o sea, siempre. Siempre. Era como ya claro. Así que el hombre se compró un bate, Azul. ya estaba preparado, dijo, en algún momento que me llegue el ladrón, estoy preparado, ¿no? Estoy y listo. un día, mire, mi amor, se metió el ladrón, el hombre agarra el bate, se baja, no hay nadie, mi amor, otra vez. Así pasaron 30 años, se ve. ¿Qué? 30 años y siempre la esposa le decía, hasta que un día le dice, mi amor, hoy se metió el ladrón, hoy se metió el hombre cansado después de 30 años de que la mujer le decía lo mismo, no agarró el bate, no se puso sus sandalias, bajó descalzo en boxer y cuando baja a la cocina, está el ladrón ahí con una pistola y le dice, entrégueme todo. Y el hombre sorprendido, no esperaba ver el ladrón ahí, sorprendido. Y entonces le dice, si usted me da todo, no le voy a hacer nada, así que no se preocupe. Así que empieza a entregarle la joya, las cosas y todo. Y cuando el ladrón se va a ir, Ajá. antes de que el ladrón se vaya, el esposo le dice, señor ladrón, antes de que usted se vaya, necesito que me conceda algo. Y el ladrón le dice, sí. Dice, usted tiene que conocer a mi esposa. ¿Por qué? Le dice, porque lleva 30 años llamándolo. 30 años diciendo, hoy sí viene el ladrón. Esperándolo, hoy sí viene el ladrón. esperándolo. Oye, y esto pasa en No, nuestras no. vidas. Llamamos cosas a nuestras vidas y estamos todo el tiempo permitiendo, Pensando, ¿no? pensando y diciendo y dándole oportunidad a que esto esté en nuestra cabeza y que le dé vueltas. Y la pregunta es hoy con la que quiero empezar es, ¿qué estás llamando para tu vida? ¿Qué es lo que estás llamando? Así como la historia de este ladrón, que creo que es algo bien particular, usted no puede irse sin conocer a mi esposa. Lo estaba esperando porque por lleva 30 años. 30 años. Emocionada. Esperándolo. Y así pasa en nuestra vida. Así es. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar en tu vida que has estado dándole vueltas a algo y dándole vueltas a algo? Y en como tu que vida? espera uno que siempre pase, ¿verdad? Que suceda. Y es como que yo pensé, y siempre hay una frase, y por eso vamos a empezar con esta frase, este episodio, porque yo creo que cuando yo diga Yo me la voy frase, poniendo cómodo, yo me voy poniendo cómodo. cuando yo diga la frase, todos van a conectar perfectamente A ver, ¿cuál es con la la frase? frase famosa que nos lleva a pensar de manera extravagante y nos llevan a presentar estas conductas. Es la famosa frase, y sí. Y sí, Y sí, ¿verdad? Y sí, estoy enfermo. Y sí, es un cáncer. Y sí, me van a robar. Y sí, y sí se vuelve una frase dominante en nuestra cabeza. Por eso hoy en este episodio vamos a hablar de ansiedad en la iglesia. en la iglesia. Porque, señorita Evelyn, Cuéntamelo mamá, pastora, Esposa, primero que todo, hija de Dios. Bueno, ya se le salió el evangelio. Toda hija de Dios hasta el fin. Esposa, pastora, psicóloga. Madre, psicóloga. Dentro de la iglesia la gente dice, pero ¿cómo sufre de ansiedad? Claro. Y hay personas que dicen... Que lo hablamos también en el episodio de depresión, ¿no? Sí, que hablamos de Que fue depresión. todo un éxito Pero también. hablando de ansiedad, la gente dice, pero ¿cómo un cristiano sufre de ansiedad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es?
¿Qué es ansiedad, Eve? ¿Qué podemos definir como ansiedad? ¿Cómo lo Bueno, es podríamos que definir? realmente hay dos tipos de ansiedad. Yo creo Ajá. que ahí es donde parte mucho el hecho de que nosotros podamos tener claridad para no lanzar juicios y inclusive hacer que la fe de las personas entre como en crisis porque dicen, ay, no tengo suficiente fe. O sea, si yo tengo ansiedad, me falta oración. Porque me falta oración, ¿no? Pero ¿Me no, falta mira, fe? realmente son dos tipos de ansiedad. La ansiedad normal se le conoce como ansiedad adaptativa. Ajá. Esa ansiedad la tenemos todos. Dios la puso con el propósito de que nuestro cerebro, que yo siempre lo he explicado y lo explico a mis pacientes, lo explico en las historias, lo explico en los episodios. Lo explica Lo y me explico y parece que no lo entendemos. Es un órgano como todos y requiere y tiene unas funciones únicas que a la final deben ser tratadas de cierta manera. Entonces, como el cerebro es un órgano, pues obviamente allí está de cierta manera la ansiedad que se regula a través de las emociones. Tenemos una glándula que se llama amígdala cerebral que se altera. Ajá. Que y nos todo manda, la tenemos, todo la todos tenemos. la tenemos, ella está siempre de cierta manera pues mandándonos esa alerta de que estamos en peligro y nuestro cuerpo entra en un estado de ansiedad para sobreponerse o para adaptarse. Ok. Yo siempre lo explico muy fácil como por ejemplo, Diego, A ver. por ejemplo, tú ves un león, ¿verdad? Ujú. Estás caminando en la calle y de repente se escapa un león, si aquí hay un zoológico, aquí no hay, pero vamos a hacer No pasa, como pero si... acuérdate que hubo un fraccionamiento aquí en Ah, la sí, ciudad, sí, es verdad, verdad. cerca donde ¿Que vivimos. salió un tigre? Un tigre, O un algo cachorro así. de león, Cachorro ¿no? Un de tigre, creo Una que sí. vecina grabó desde la casa afuera, en uno de los lotes de afuera de su Y el casa de tigre. terreno, el tigre ahí tomando el sol. Exacto, antes hablaban Ay, los Dios perritos, mío, ¿no? y los niños caminando, una locura, una locura. Pero por ejemplo, entonces tú ves un león y en el momento que ves el león, en ese instante tú que piensas, ay, tan bonito, voy a abrazar al No. leoncito precioso. En ese momento digo, ¿y si me come? Claro. ¿Y qué haces? ¿Y si me muerde? ¿No? Entonces, ¿cuál es la reacción normalmente ante el miedo o ante esta ansiedad adaptativa? O corremos o nos paralizamos, ¿verdad? Es Sí. como, me quedo quieto, como cuando vemos los osos que salen mucho por ahí por Monterrey, que la gente sale caminando. Ah, esos y videos nos tan quedamos así. terribles, ¿no? Otros lo que hacemos es, corre. ¿Por qué? Porque el cerebro, la amígdala manda esta información, evidentemente la procesamos y dice a nuestro cuerpo, reacciona. Es decir, corre o quédate quieto o grita, pero Ojo, haz que algo. esto que estás diciendo es para los que son cristianos y los que no son cristianos. Sí, claro, O sea, es esto para es todo algo el mundo. físico. Sí, es fisiológico, está en nuestro cuerpo y la ansiedad adaptativa nos lleva a eso, a adaptarnos. Esa es la función y es normal. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en mi proceso cuando yo vivía ansiedad, que ustedes saben que lo he platicado, que viví por 17 años de depresión y ansiedad. Era un trastorno mixto, evidentemente más enfocado hacia la depresión, pero a mí me daba demasiado dolor de estómago. Eran unos dolores porque, pues obviamente, Sí, recuerdo. toda nuestra parte intestinal, todo el proceso obviamente Está que tenemos conectado, está ¿no? súper conectado, se le llama el segundo cerebro, entonces ahí está muy conectado. Entonces mucho dolor de estómago y profundos y cada vez que iba a un lugar que me daba nervios o cada vez que presentaba un examen, entonces el cuerpo como que se presentaba la situación y empezaba la adaptación, ¿verdad? Obviamente, para que tengamos claro, aquí es muy importante y lo hablamos, ¿por qué? Porque parece clase de psicología, pero yo quiero que sea muy claro para que nosotros entendamos desde nuestra fe cómo funciona el cuerpo que el Señor nos entregó, porque por eso se llama templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el templo del Espíritu Santo, o sea, en nuestro cuerpo el Señor puso las hormonas, las neuronas, puso nuestros órganos, puso todo para que funcionen evidentemente alineado obviamente al bienestar que el Señor quiere que nuestro cuerpo esté lleno de salud, y dentro de eso también tenemos que cuidarle y también estar muy atentos de qué cosas pueden desajustarnos. Hay una hormona que se llama cortisol, que es la famosa hormona del estrés, muy famosa hoy día, ¿verdad? Súper reconocida, y esta hormona lo que hace es que empieza a segregar muy fuerte y nos intoxicamos un poco de cortisol y entonces por eso viene la ansiedad desadaptativa. Bueno, hablamos Que de es la la adaptativa crisis. y ahora de la desadaptativa. La adaptativa, cuando vemos un león y el cuerpo se levanta y dice... Sí, era normal, todos o lo una tenemos. serpiente, Los o voy niños la manejando, tienen, ¿no? Cuando ok. le hacemos a los niños como tú que le hiciste a la bebé, uy, no sé qué, se asustan, ¿no? Claro. Entonces te entiende que es, pero se adapta. y se entonces adapta. la ansiedad Y la desadaptativa es la ansiedad es la que es con- recurrente. Esa adaptativa es la recurrente, pero tiene un enfoque específico para que sea desadaptativa, es que tiene mucho control en nuestros pensamientos. Oh, wow. Entonces no es como veo el león y lo que hago es adaptarme, salgo a correr y ¡ay, vi un león! Ya. Qué miedo, ¿no? O sea, yo qué susto que me comiera, pero uff, ya. Pero entonces cuando veo el león empiezo, y si me come, y si me abre, y si agarra mis pies, y si me agarra el pelo,
Y si termino picado, o sea, empieza mi cabeza a y tener... quizás ya pasó y todo y está durmiendo y dice, y siento que Sí, viene el león. sí, sí. Entonces y si vuelvo a salir a la calle, y si vuelvo a salir el león. Entonces, ¿qué pasa con las adaptativas? Se presentan muchos escenarios, se vuelve recurrente, aparte de eso, es muy recurrente, muy constante, es una intoxicación constante de cortisol en nuestro cuerpo y viene de repente estoy tranquila o en mi casa normal y empieza mi corazón a latir muy fuerte. Wow. Y digo, ¿qué pasa? Hay una película que es de esa, ¿no? Que ¿Cuál? la vimos, que tú me dijiste, la del gato con botas. Ah, exacto. No nos hace sí. publicidad, pero no nos paga publicidad. No, me encantó mucho porque mis hijos pudieron comprender mucho el tema de... Que así se siente la ansiedad, un episodio de ansiedad, aunque él también presentaba ataques de pánico, ¿no? Que es obviamente otro mucho más pesado, cuando quieres salir corriendo, te aturde todo, como que todo te ahoga, te corta la respiración. Sí, los que no la han visto, está muy padre la película, es fuertísima. porque el gato llega a un punto a que la ansiedad lo lleva a perder todo y lo tener que mucho es miedo él. a la muerte, porque parte de la ansiedad desadaptativa, el temor muy fuerte de la ansiedad desadaptativa es el hecho de voy a morir. Hay muchos tipos, ¿verdad? Se desarrolla de muchas maneras, pero hay personas de voy a morir y si me da una enfermedad, se vuelven amigos de Google, ¿no? Entonces, me duele la esquina del codo, cáncer de codo profundo, crónico que lleva, entonces empiezo a mirar y ya me morí, ya estoy escribiendo el testamento. Entonces, la mente, ahí entramos a lo espiritual también, empieza a tomar mucho poder en mis conductas y mis acciones y por esa razón mi mente y mi fe de cierta manera a través de esa ansiedad desadaptativa se vea muy afectada. ¿Tú crees que esto, llevándolo al tema de la iglesia, crees que esto, que la pandemia nos afectó mucho, nos disparó mucho esto? Demasiado. ¿No? La pandemia desarrolló una ansiedad que se conoce ansiedad social, ¿verdad? Que es el hecho de salir a incorporarme al día a día. Entonces nos enmidamos, ¿no? Más fácil ver por online las prédicas, online la reunión de la iglesia. No juntarme con nadie, prefiero estar aquí desde la pantalla. No quiero socializar, o no quiero hablar con las personas, ni contar, ni que me pregunten cómo estoy, no quiero nada de eso, entonces me aíslo. Y eso es un campo abierto para que evidentemente la ansiedad, con todo lo que esto deriva desadaptativamente, afecte, ¿no? Es muy fuerte y es muy pesado. Cuando es recurrente, por eso yo siempre les invito a que busquen ayuda profesional y espiritual, porque llega un punto en que ya es químico, ¿no? Es el cerebro que está constantemente enviando este tipo de regularización química, o sea, este desbalance químico que incluye muchas cosas, no voy a pronunciar tan profundo, y este desbalance químico está que siempre estemos en alerta, ¿no? Que siempre haya una alerta constante en nuestro corazón. Yo creo que aquí una de las cosas importantes, Eve, es con respecto a la ansiedad dentro de la iglesia. Creo que lo primero es que las personas puedan identificar cuál es lo que desencadena, lo que estalla eso, lo que provoca, desencadena que la persona le dé ansiedad. Hay que identificarlo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el detonante? Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque yo amo al Señor. Ahora yo puedo decir, tú lo has vivido, yo lo he vivido. Ajá. Hay inclusive pastores muy conocidos y famosos que cuentan. Yo no sabría si esto sería ansiedad o un ataque de pánico cuando uno se para en el stage y va a hablar. Se paraliza. Se paraliza. Sí, ansiedad también. Ansiedad. Y a mí me ha pasado, ¿no? O sea, que uno está ahí y de pronto en algún momento estás viviendo un dolor recurrente en tu cuerpo, o estás diciendo, ¿será que tengo un problema en los huesos? ¿Qué será? ¿Será que esta gripa es COVID? Y en algún momento me pasó cuando me dio una gripa muy fuerte y yo tenía que hacer una transmisión o no me acuerdo qué era. Yo dije, ¿será que esto es COVID? ¿Qué es esto? Y entonces esto me generó a mí más adelante que cada vez que algo me daba, yo me estaba como asustando, ¿no? Claro, sí. Y esto puede pasar dentro de la iglesia, claro que puede pasar dentro de la iglesia. Sí, porque somos seres humanos. Esto no es normal robots. dentro de la iglesia. Sí, es claro. normal dentro de la iglesia. Es normal. ¿Es muy pecado normal. sufrir ansiedad? No. No es pecado sufrir ansiedad. Yo siempre hace poco hice un reel de por sí y hasta fue un poco controversial porque la depresión y la ansiedad siempre la enfocan mucho al tema de que te falta buscar de Dios, estás en pecado o algo te pasa en tu fe. Y las condiciones físicas o enfermedades físicas normalmente no las señalamos de esa forma, ¿verdad? O a veces decimos, eso le pasó porque seguramente pecó, y a veces somos muy duros. Y algo que me gusta mucho y me encanta la Biblia, cuando el Señor sana a esta mujer, ¿verdad?, del flujo, o cuando sana a este paralítico que sus amigos hicieron una fe colectiva, ¿no?, y rompieron el techo. Normalmente en esas partes podemos observar cómo el Señor cuida la salud de ellos, ¿no? Y luego en el proceso de sanidad les trae ese, ya sabes, que no lo hagas más o no peques más o no sigas con los malos hábitos o no con las malas conductas. Pero me encanta cómo el Señor le da el proceso, no está diciéndole, eso te pasó por estar
sin orar, ¿verdad? O eso te pasó, ¿no? O sea, el Señor le da una forma mío, impresionante. Nosotros somos los que hacemos eso. Sí, entonces, eso es, ¿qué pasa? Entonces, una persona que, yo siempre lo explico, la ansiedad específicamente, bueno, la depresión, pero la ansiedad también hay un desbalance químico en nuestra cabeza que se presenta por muchos factores. De por sí te voy a dar uno importantísimo. Una mujer que sufra del famoso síndrome de ovario poliquístico, el famoso SOP, puede presentar ansiedad. Entonces inmediatamente lo relacionamos con, uy, te falta fe, pero resulta que la chica tiene sus ovarios, pues obviamente en ese diagnóstico que es tan pesado para una mujer y que está batallando y que está sufriendo, y yo lo estoy minimizando, inclusive en su salud física, haciéndole creer de que de verdad yo estoy mal, cuando precisamente puede ser un proceso de parte de Dios para su vida, parte de una prueba, parte de un desierto, no sabemos, y ahí quiero entrar a esto. Cada proceso y cada relación es diferente de Dios con cada persona es única e individual. Y en esa parte nos falta quizás trabajar mucho más en esa empatía, ¿verdad? Con esa área. Lo que pasa es que volvemos a hablar esto, y qué importante es que lo tengamos que decir nuevamente, Eve, es que hay algo que siempre tú y yo hemos hablado, y es, hay gente que es como Pedro, gente que es como Pablo, que en 3 días cambia, en 3 días sus vidas cambiaron, y hay gente que es como Pedro, que es un proceso. Y no podemos señalar, porque hay personas que dicen, yo sufrí ansiedad, pero Dios me sanó una noche. Hay personas que dicen eso, sí. Dios me sanó una noche, no, increíble. Y el Espíritu Santo me sanó, y de verdad, yo he escuchado personas yo también. que lo han hecho y han sido sanas, y hay personas que llevan 1 año, 2 años luchando con eso, y ha sido difícil en sus vidas, y al yo haber sido sano de esa forma, yo no puedo minimizar lo que el otro está viviendo y diciéndole, te falta fe, te falta oración, entonces no está yendo a la iglesia. Entonces vemos a todos los haters. Te falta profundizar en tu relación con Dios. Esa la he escuchado mucho. Es que eso es falta de profundizar. Y uno dice, ¿cómo profundizo? ¿Cómo profundizo si siento que el mundo no se me está acabando? ni siquiera orar, ¿verdad? O a veces lo que pasa mucho cuando hay ansiedad, me pasaba mucho en mis episodios, pues yo me enojaba con Dios. O sea, la reacción era me enojo. O sea, ¿por qué permites que esto pase? Porque entras en un caos. Es algo que es muy difícil realmente explicarlo si tú no lo has vivido. Esas otras, si no es el dolor que yo estoy viviendo, ¿cómo voy a, o sea, por qué voy a juzgar el dolor del otro, verdad? Porque al final, no sé, a mí me encanta la historia de este hombre donde los discípulos, el padre les lleva, ¿no? Al hijo que estaba supremamente endemoniado de chiquitito y se tiraba una cosa, todo, una cosa tremenda. Y me encanta que el papá dice la Biblia que estaba desesperado, una traducción que dice que el papá estaba agotado, o sea, súper desgastado de estar luchando años y años. Los discípulos evidentemente, aparentemente no pueden porque era plan del Señor, pero me encanta cómo Jesús pregunta, ¿no? A ver qué pasa, él sabía todo el rollo, pero me encanta cómo Jesús le pregunta qué sucede, y este hombre empieza a explicar entre su cansancio, ¿verdad? Con detalles. Con detalles, esto está pasando, esto aquí detrás de tus discípulos no pudieron desde niño. ¿Desde cuándo pasa eso? Pregunta Jesús, dice, desde niño le está pasando. Tú puedes sanarlo si quieres. Sánalo si quieres o si puedes, dice otra traducción. Y dice, ¿cómo que si quiero? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Dice Jesús. Pero en esa parte ese papá dice, sí, yo creo que tú lo puedes hacer, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer. Y Jesús hace el milagro. Entonces, ¿cómo podría yo llegar a juzgar a este padre? A decirle, oye, ¿te falta fe? O sea, ¿cómo es posible que tu hijo toda la vida luchando y tú... Ayuna más, no has ayunado. ¿Cómo yo puedo decirle a un padre que tiene a su hijo en esta condición? Que lleva años, 1000 días. O sea, años y años y años luchando. Durmiendo Obviamente mal. la Biblia señala que estaba endemoniado, siendo oprimido, ¿verdad? Desesperado, durmiendo mal, el papá luchando, ¿qué más hago? Y va Jesús, y Jesús fue tan empático. Me encanta porque Jesús usó toda la empatía, todo el amor, y le dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que si yo quiero? En otra traducción, creo que la NTV aquí dice, ¿cómo que si yo, ¿cómo si yo quiero? Y él le dice, ayúdame a creer. Entonces, cuando estamos en un proceso de ansiedad desadaptativa, cuando estamos en un proceso de depresión, cuando estamos en un proceso donde batallamos con algún tipo de diagnóstico enfocado en nuestra salud mental por la condición de nuestro cerebro, no podemos llegar a decirle, tú no crees, porque a veces estamos viendo, es que de verdad me está costando creer, de verdad me está costando, o sea, Señor, de verdad, en serio me está... Por ejemplo, una persona que vive un duelo, que perdió un ser querido. Dios mío. Que nosotros lo vivimos con tu mami, con mi suegra que falleció. Entonces, ya, que ella me decía una paciente, me dijo una amiga, ya pasó 1 año, ya supéralo.
No. ¿Cómo yo voy a decirle a eso a No. alguien? ¿Y dónde está mi empatía y mi amor por el dolor del otro? Entonces, me encanta porque Jesús hace el milagro, pero fue tan honesto este hombre que de cierta manera la Biblia lo registra porque quiere mostrar de que aún en medio de que vamos a Jesús, nos está costando creer. Claro. O sea, vamos a Cristo, pero Él está viendo, Señor, yo creo que tú te estoy viendo en este escenario en mi vida, pero ¿cuánto me está costando creer que lo puedes hacer? O sea, ¿de verdad lo puedes hacer? Y Jesús lo hace. Me encanta porque Él hace el milagro. Pero todo el escenario es impresionante para enseñarnos que aún en medio de una crisis podemos dudar. Podemos decir, ¿será, Señor, que, pero ¿sabes qué? ¿Será que tú quieres hacerlo? ¿Será que puedes? O sea, ¿sí podrá pasar? Ayúdame a creer. Y Jesús no le dijo, no, como usted no está creyendo, devuélvase por donde vino. No, Jesús hizo el milagro. Le dijo, claro que sí. O sea, lo vamos a hacer y Jesús hace el milagro. Qué importante es eso. Yo creo que esto es para ti que nos estás viendo en este momento y que estás viviendo ansiedad dentro de la iglesia, que conoces a Dios, pero dices, tengo ansiedad, estoy mal, estoy en pecado, y que de pronto te sientes que nadie te entiende. Quiero decirte algo, esto que acabaste de hablar, Ede, con respecto al papá de este niño que estaba endemoniado, que estaba viviendo todo este proceso difícil, no hablando de la situación del niño, sino de la situación del papá, cansado, quizás te sientes hoy cansado, vas a la iglesia, Luchando. pero sientes que nada cambia, te sientes triste, la gente te dice ora más, pero oras y sientes que nada cambia. Quiero decirte algo, Jesús entra a la escena, Eve, y esto que acabas de decir, Jesús entra a la escena de tu ansiedad. Amén. Jesús entra a la escena de tu ansiedad y te dice, ¿hace cuánto estás sufriendo esto? ¿Sabe por qué? Porque es empático lo que tú estás diciendo. Te está diciendo, yo sé que te duele, yo sé que te cuesta, y a pesar, esto quebranta mi corazón, porque a pesar de que el hombre le está diciendo, Señor, yo no puedo, ayúdanos si puede, Jesús le dice, claro que sí puedo, Claro. yo puedo sanarte. Y hoy Jesús te está diciendo, yo puedo sanarte de la ansiedad, yo puedo sanarte de la ansiedad, y yo puedo traer a tu corazón paz. Por eso la Biblia dice que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento, Eve, todo entendimiento, en medio de lo que estás viviendo, en medio del dolor, porque tú lo viviste, Sí, yo lo viví sí, contigo. claro. Porque en mi caso, que yo viví unos episodios de ansiedad, pero tú lo viviste recurrente, Sí, años. eran impresionantes. Años en los cuales te montabas al avión y decías, ay, Me va a dar. me va a dar algo antes de que te montabas. Y el pensamiento, yo pienso que el pensamiento es lo más duro, Juan. O sea, realmente el pensamiento, eso es lo que quiero que tú puedas observar, cómo está tu mente. Porque la mente, dice la pastora Joyce Meyer, que para mí es una máster en todo este tema, ella habla con mucha claridad de que es un campo de batalla. Entonces, tu mente, yo creo que yo siempre digo a las personas, mira tu mente como una tierra, como un terreno. ¿Qué tan fértil va a ser para las verdades o qué tan fácil va a ser para los pensamientos intrusivos, que bíblicamente lo podemos observar como los dardos del enemigo, ¿verdad? Lo que él envía, porque hay pensamientos intrusivos. Por ejemplo, vamos manejando en el carro y si me estrello, y si si me estrello contra el árbol, y la gente queda, ay Dios mío, ¿por qué pienso eso? Y uno, obviamente es un estado de nuestro cerebro como para tratar, que hace como reset, ¿verdad? Como tratar de mantener como la alerta. La alerta, para que nos mantengamos alerta, no vayamos como tan relajados en la sea, vida. todos escuchamos esos pensamientos Todos, en algún los momento. intrusivos son un poco más normales, pero la situación es la recurrencia que Cuando se hace le recurrente conoce, hay que darle sí. atención. Se le conoce en psicología como bucle, ¿no? Ese bucle, como que va y vuelve, es un bucle. Entonces no salgo. ¿Cómo salgo de un bucle de pensamiento de que me voy a morir de cáncer a tantos años? Porque ¿cómo salgo de eso, verdad? Entonces eso va muy ligado, Diego, a muchas cosas. Número uno, a lo que nos dijeron en nuestra infancia, ¿verdad? A la constancia. Por ejemplo, si en nuestra infancia nos exigían demasiado en ser muy perfectos, porque la ansiedad desadaptativa raya mucho en el perfeccionismo, entonces tengo que cumplir, ser perfecto, hacer todo bien, entonces nos exigían demasiado, nos pedían demasiado, ¿verdad? No nos regularon las emociones cuando éramos niños, entonces no sabemos cómo regular el miedo, porque podemos regular un buen miedo sin que caiga en una ansiedad desadaptativa. Obviamente nos enseñaron a enfrentar el dolor, ¿verdad? Nos minimizaron en ese aspecto, entonces lo que hizo el cerebro fue encapsularlo y ante el temor reacciona, ¿verdad? Y parte de eso también está muy involucrado en los hábitos. Wow. Por eso es tan importante mirar los buenos hábitos, porque los hábitos nos llevan a tener una mejor condición en nuestra área física,
neural, o sea, todo lo que involucra nuestra mente y evidentemente nuestra fe. Porque esto es como decirle a alguien que tiene sobrepeso, usted está gordo pero tiene fe. Le falta fe. ¿Le falta fe? No. ¿Qué le puedo ofrecer yo dentro del esquema de iglesia? Nos falta es cuidarnos, mijo. Nos falta dejar de comer Nos falta tanto. dejar de comer. Exacto, a eso me refiero. Entonces, ¿por qué todo es enfocado? Nos da risa el tema de... Es chistoso. Pero, por ejemplo, hay gente que nos está viendo y están yo me imagino que están codiándole y diciéndole, oye, ¿ves que mi ansiedad no es que estoy loca? ¿Ves que no? ¿Ves que mi ansiedad no es que yo estoy en la iglesia? La pregunta es, ¿qué herramientas podemos dar en estos minutos que nos quedan para las personas que nos están viendo, para que puedan encontrar el camino hacia salir a la ansiedad? Como yo dije ahorita, Jesús nos sana, Jesús nos liberta, Jesús trae sanidad a nuestras vidas y nos sana de la ansiedad. Y hoy oro por tu vida que me estás viendo en el nombre de Jesús. Y yo oro y te envío una palabra de Dios sobre tu vida para que haya sanidad sobre tu vida y todo temor y todo espíritu de ansiedad sobre tu vida se vaya en el nombre de Jesús. Pero también hay que ser consciente de que necesitamos apoyo, de que necesitamos ayuda, Eve, de que necesitamos ayuda. Si no encontramos ayuda, si no encontramos un equipo de apoyo, nos vamos a morir, porque imagínense una reunión de 10 ansiosos, 10 ansiosos juntos, y a veces nos juntamos con esas personas. En el avión también. Y eso nos destruye. Entonces, en el avión también pasa mucho. Que a la luz de la Biblia, pero también a la luz de la Biblia, porque nosotros vivimos bajo la palabra de Dios, y de acuerdo a la experiencia que tienes tratando tantos pacientes todos los días, ¿qué puede ayudar a ellos para que encuentren el camino hacia ser libres de la ansiedad? Lo primero que tenemos que hacer y que te recomiendo mucho es el tema del cuidado físico, ¿verdad? El ejercicio físico ayuda a que eleves endorfinas, reduzcas cortisol, eleves serotonina. Es muy importante el ejercicio físico, el que a ti te guste, la buena alimentación. Está hoy día realmente comprobado que el consumo o la ingesta alta de azúcar o glucosa en nuestro cuerpo afecta mucho el comportamiento de nuestras neuronas, las conexiones que hacen. Entonces, llevar una dieta de cierta manera, no una dieta como para bajar de peso, no hablo de dieta en la forma, ¿saludable? en el hábito de alimentarse. Entonces, una buena alimentación con la cantidad correspondiente, los beneficios, ¿verdad? Sin rayarse en el tema, sino lo mejor posible. Y yo les recomiendo siempre 2 cosas. La número 1 es muy, muy importante regular mucho el estrés, ¿verdad? Y vivir en el aquí, en el ahora. Jesús nos dijo en Mateo, me encanta, cada día trae su propio afán. En otras palabras, un día a la vez. Entonces, nos preocupamos tanto por el conseguir, por el hacer, porque es parte de, ¿verdad? Y en ese punto vivimos preocupados de manera constante que nos olvidamos de cuidar lo importante. ¿Qué es lo importante realmente y lo urgente? Cuidar de nuestra salud emocional, espiritual y física sin pensar en lo que voy a conseguir, porque la ansiedad en parte es lo que quiero conseguir, lo que va a pasar, lo que viene a futuro. Tengo miedo de cómo lo voy a hacer, cómo voy a terminar la carrera, y si la termino, cómo voy a vivir, cómo voy a trabajar, y si no hay dinero, y si viene otra pandemia. Entonces, va a pasar. Si yo regulo todo el proceso y vivo el aquí y el ahora, ¿cuál es el aquí y el ahora? Este es tu aquí y tu ahora, aquí estamos. Esta es tu verdad, este es tu aquí. Si yo trabajo sobre esa verdad y camino sobre el aquí y el ahora que el Señor me está dando, sabiendo de que Él se encarga de mi futuro, trabajándolo constantemente como un pensamiento repetitivo. ¿Cómo se vuelve un pensamiento? Está hablando del tema del terreno. ¿Cómo se vuelve un pensamiento repetitivo tan atroz en nuestra mente cuando nuestra mente constantemente está, Diego, creyendo? Cuando tú tienes fe, todos tenemos fe, ¿verdad? Decidimos creer al pensamiento recurrente o decidimos creer a la verdad de Jesús. Entonces tenemos el pensamiento recurrente en nuestra vida, repetitivo, y ese pensamiento repetitivo nos lleva a terminar creyendo es que es verdad. Yo seguramente voy a enfermar y me va a ir mal cuando termine este trabajo porque yo, entonces, y lo creo, es cíclico, todo es cíclico. Si yo lo llevo como ciclo, termino creyendo. Entonces aquí es muy importante el reemplazar, Diego, los pensamientos, el reemplazar el pensamiento. Yo siempre los mando a que escriban los pensamientos y reemplácelos por la verdad. Y aquí voy a leer un versículo que me encanta, que es uno de mis favoritos, que dice la Biblia en Isaías 26:3. Mira, Diego, lo que dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos.
O sea, la paz que viene del Señor es cuando yo concentro mis pensamientos en Él. Y esa es la tarea más importante de hacer. Obviamente es un tema muy amplio, lo estamos haciendo en menos tiempo, ¿verdad? Claro. Pero esa es la tarea, concentrar. ¿Qué es concentrar? Me siento, concentrar no es... Me siento y cuando yo me concentro a hacer una actividad, así debo concentrar mi mente, me concentro en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Entonces una gestión práctica y rápida que les voy a enseñar hoy es, ¿cuál es la verdad? Mi mente, Señor, mi mente me está diciendo, tengo la ansiedad muy activa, la regulo a través de las respiraciones, de todo lo demás, que en mi Instagram está mucha información sobre esto. Me regulo en la parte física para que el cortisol se regule y luego pienso, ¿qué es lo que me está diciendo el pensamiento? ¿Me concentro en esto o me concentro en la verdad? ¿Cuál es la verdad que me está diciendo que puede contrarrestar este pensamiento? El reemplazo. Y sobre todo volverlo cíclico. No solamente hacer una vez, o sea, volverlo cíclico hasta que se haga eco en nuestra vida, ¿no? Dios mío, que Dios ayude a cada persona que está viviendo estos momentos tan difíciles de ansiedad. Y realmente este episodio, la intención de hablar de ansiedad en este episodio es decirte, no estás solo en lo que estás viviendo. Que estés viviéndolo dentro de la iglesia no quiere decir que estés mal. Hay una frase que me gusta mucho que dice, en español dice, estar bien, está bien, no estar bien. No estar bien. Y quizás muchos saldrán a decir, no, pero ¿cómo? Si está en la iglesia, ama a Dios. Soy cristiano. Y yo soy cristiano. Pero tenemos que recordar que nuestros cuerpos son corruptibles, o sea, seguimos estando aquí en esta tierra. Pero hay que recordar algo, que tenemos una lucha de nuestra naturaleza pecaminosa con nuestro espíritu. Claro. Y el Espíritu de Dios que habita en nuestra vida. Y esto es algo de todos los días. Esto es algo donde sí es muy importante, y yo quiero decirlo, y aquí lo digo como pastor, en mi enfoque, que creo que es muy importante. Los psicólogos que no son cristianos hablan acerca de hacer relajación, meditación. Nosotros sabemos el poder de la oración. Nosotros sabemos meditar en la palabra, orar, el poder que trae la oración, porque el Señor nos escucha. No es un desahogo, es que el Señor me escucha cuando yo lo hablo. Sí, ahí pasan muchos aspectos en el tema de orar, porque muchas veces nos cuesta en un ataque, en un episodio de ansiedad orar. Entonces, por eso se usa mucho el tema de que las personas o lo escriban. Yo les envío mucho a mis pacientes a escribir sus oraciones, pero sean muy genuinos, como este hombre. Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ser muy genuinos con lo que estamos platicando con el Señor, e inclusive con el tema de los pensamientos. Siempre yo les digo, no puedes permitir que sea más fuerte el pensamiento que lo que Dios puede hacer en tu vida. O sea, es más fuerte Dios en ti que el pensamiento. Entonces hay que trabajarlo. Pero esto, Diego, es un hábito. Yo creo que, y sí, lo que tú dices, eso exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la oración es muy importante como día a día en nuestra vida, como un hábito, y ahí es donde iba, como un hábito de todos los días, como es algo que yo no puedo reemplazar, como es algo que tiene que convertirse en parte de mi vida realmente, la meditación de la palabra. Y también es muy importante hablarlo y hablarlo a las personas correctas. Si yo le digo a alguien, tengo ansiedad, y esa persona me dice a mí, dentro de la iglesia, o sea, y sé que suena fuerte lo que estoy diciendo en este momento, pero dicen, te falta más ayuno, te falta más oración, te falta más búsqueda. Pues sí, obvio. Es real. A todos. O sea, a todos nos falta eso. Obvio, es yo la vida como pastor cristiana. Digo, a mí me falta. O sea, nadie también. puede decir, ay no, yo claro, ya topé, ya llegué al límite de mi oración. Cuerpos gloriosos. No. Te digo algo, redirecciona a quien se lo estás diciendo. Busca a alguien que sea empático con lo que estés viviendo. Busca a alguien que ore por ti, pero también alguien que pueda ser un apoyo y te pueda decir, porque es que esa no es la respuesta que una persona que está viviendo eso necesita. La respuesta que la persona necesita es, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes cuando estás viviendo eso? Que esas son las preguntas que ayudan. Y no minimizar la posibilidad de la ayuda profesional, ¿verdad? Checar todo tu comportamiento hormonal, cómo estás físicamente, hacerte los exámenes, verificar, descartar, buscar la ayuda profesional si esta requiere de un proceso, una ayuda extra, personas que de cierta manera aprueben y apoyen tus valores cristianos, que afirmen tus valores cristianos, un mentoreo. Tener mentores es vital para nuestra vida cristiana. Eso ahí quiero hacer una aclaración. Aquí hay una pregunta que me hicieron a mí, y ahí sí voy a hacer yo a responderlo como Diego Rossi, como pastor. Cuando él me dice, pastor, yo quiero ir al psicólogo, ¿voy o no voy al psicólogo? Yo digo, claro que puedes ir al psicólogo. Es como el corazón, alguien va al cardiólogo, como las hormonas o esto, alguien va al endocrino. Y yo creo, estoy de acuerdo de eso, pero yo creo que así como hay
personas, médicos especializados en diferentes... El gastro, por ejemplo. El gastro, el endocrinólogo, cada uno tiene su especialización. Yo creo que lo más sabio es que yo, Diego Rossi, la persona que te vea como psicólogo debe ser una persona que crea en Dios, que Dios sea su referente, que conozca a Jesús en su vida. Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que tus creencias van a chocar con las creencias y la filosofía que esa persona te va a hablar. Y aquí sí quiero hacer una aclaración, porque yo creo que sí, una persona debe ir al psicólogo, pero creo que como cristianos debemos ir a psicólogos capacitados, especializados en el trastorno que estás viviendo, pero creo que tiene que ser alguien también que que conozca valores Jesús, cristianos, porque claro, si no una te van a decir, cosmovisión amplia. te van a sacar realmente de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces ahí sí lo digo como pastor y quiero animarte. Y la conclusión de este episodio, Eve, y de verdad, gracias a Dios que nos da el tiempo, de verdad, de poderlo hacer. Gracias también Es muy amplio el tema, pero bueno, hay gracias mucha a todo el información. equipo de trabajo que hace esto. Ustedes no ven, pero hay gente trabajando detrás de esto. También a el director del podcast, Eduardo Porras, que está echándole ganas y metiéndole y corriendo, y que es una bendición. Toda la gente que está trabajando detrás de esto y que permite que podamos sentarnos a conversar los dos y a contar estas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero animarles a ustedes que están aquí a que caminen hacia donde Dios les está llevando, a que le entreguen ese temor a Dios, ese temor que están viviendo en sus vidas a Dios, pero que busquen también personas que les apoyen en el proceso, que escuchen lo que están haciendo, que yo sé que esto va a ser una bendición para ustedes. De verdad, estoy muy agradecido por el tiempo que ustedes nos disponen, que nos escuchan desde sus casas en el este. Y por favor, antes de que Eve se despida, si esto fue bendición para sus vidas, mándenme un mensaje, dígame cómo Dios habló a su vida, cuéntenos cómo Dios habló a su vida. Recibimos mensajes al correo electrónico que sale, que es Genuino Podcast, ahí va a salir, @diegorossi.com, gente que nos ha mandado mensaje, nos bendice mucho eso. Gracias a todos por sus mensajes, eso nos llena mucha alegría, Eve. Gracias a todos por conectarse. Si estás viviendo ansiedad desadaptativa en tu vida, te invitamos a que por favor busques ayuda profesional con valores cristianos. Está bien hacerlo, que busques un mentoreo, vayas a tu líder y pastor y puedas ser honesto. No está mal estar presentando esta ansiedad desadaptativa. Hay que buscar ayuda en nuestra salud física, mental, espiritual. Y recuerda que en los días no tan buenos, Jesús sigue siendo bueno, Dios sigue siendo bueno y sigue estando presente. Y así en cada momento de tu vida Él está para ayudarte y podemos cubrir cada área confiado que Él está al control. Y si estás en Veracruz y no tienes un lugar al cual llamas iglesia, te invito. Revival, domingo 5:30 de la tarde. Una palabra de vida que cambiará tu corazón, y adoración y música y familia que vamos a disfrutar. Somos Diego y Evelyn Rossi. Esto es Genuino Podcast y gracias por conectarse con nosotros. Dios.